Amigos, bienvenidos a Zona de Poder en un episodio más. Tengo el gusto de saludar a mi querido amigo Arturo Huicochea, experto en diferentes temas de la vida pública, pero hoy con uno que nos emociona mucho hablar, que es sobre la percepción de seguridad pública, mi querido Arturo. Gracias, qué gusto saludarte, Julián. Y bueno, pues ciertamente me parece que para quienes nos hemos interesado en inmiscuirnos en lo que bien definiste como la vida pública, el tema central, de acuerdo con todos los datos disponibles, es la seguridad pública tan necesaria para poder hacer viable la vida en comunidad. Quédense con nosotros porque vamos a analizar cómo está el país en cuanto a seguridad, cómo se percibe la seguridad en los diferentes estados, municipios y zonas del país. Pues bueno, ese será un programa muy interesante, Arturo. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Pues fíjense que, como lo dijimos antes del corte, cada 3 meses en México, 4 meses, se hace en México una encuesta que es la encuesta Nacional de Seguridad Urbana, que la hace específicamente el INEGI. Y tenemos la buena noticia de que la percepción ha bajado, la percepción de inseguridad ha bajado. ¿Pero qué costo? ¿Esto es real? ¿Tú qué opinión tienes por el respecto? Bueno, ciertamente el INEGI hace esta, entre otras encuestas importantes, para analizar el tema de la seguridad pública. Hace esta que es, como bien dijiste, la encuesta nacional de seguridad pública urbana, cada 3 meses. Hace cada año la encuesta nacional de victimización, que aparecerá la más reciente, la que están levantando ahora mismo en septiembre. Hace otra encuesta nacional de victimización de las unidades económicas, es decir, la victimización, qué tanto son sujetos de delitos las empresas y los negocios. Y hace otra, la ENDIRE, que revisa el nivel de violencia al interior de los hogares en nuestro país. Esa la hace, si no mal recuerdo, cada 2 años porque es mucho más compleja. Entonces el INEGI nos da datos muy importantes, que son los datos que nos permiten reconocer, conocer la realidad, y lo más importante y lo que más nos falta es que las autoridades utilicen esos datos para la toma de decisiones, para la elaboración de políticas públicas con base en evidencias, es decir, con datos, y enfocada en resultados, es decir, en mejorar indicadores. Y ciertamente la semana pasada el INEGI presentó la segunda edición de la ENSU, que corresponde al segundo trimestre del año en curso. Esta encuesta habla de ciertamente una mejoría, o sea, habla de 18, son 90 ciudades o 90 zonas metropolitanas del país que se evalúan. 18 de ellas mejoraron la percepción, 6 de ellas empeoraron. Como bien apuntaste, esto se viene haciendo desde hace muchos años, cada 3 meses. La encuesta presentada esta semana, y me parece muy oportuna que el programa se enfoque en ella, en este tema, porque la encuesta presentada esta semana es atípica. Lo que veníamos encontrando en todos los meses anteriores durante los últimos 10 años... Poco lo que pasó con los resultados de la UNAM, o más atípica o menos atípica. Es por ahí va, porque veníamos en un empeoramiento persistente. Y tuvimos, ojalá sea cierto, bueno, seguramente vamos a darlo por hecho, es cierto, siendo datos del INEGI, que hay una mejoría en la percepción en 18, ojo, en 18 de 90 ciudades. 18 de 90 ciudades. Un empeoramiento en 6 y todas las demás permanecen igual. Ahora, incluyendo las que les va bien, están mal en seguridad. Es decir, pasamos, como decimos coloquialmente, en algunos casos parece que estamos pasando de Guatemala a Guatepeor. Pero estamos muy lejos de vivir como merecemos. Como Dios, antes de pasar a los números, creo que es prudente platicarles sobre qué es la percepción. O sea, no es la realidad, no es cuántos delitos están cometiendo. Esta encuesta es de cómo nos sentimos.
todos los ciudadanos tenemos derecho a la ciudad, tenemos derecho a transitar nuestras calles, ¿no? A ir de un punto a otro con seguridad, como en el Obrado, con calles limpias, con calles en condiciones para poder transportarnos. Y dentro de ese derecho a la ciudad está la percepción que tenemos de salir de nuestras casas. O sea, ¿qué tan seguro se siente un mexicano hoy en día de cruzar el umbral de la puerta de su hogar, de su oficina, de su espacio, para poder caminar la ciudad? ¿Cómo se siente en esta urbe? Y es lo que está midiendo esta encuesta, la cual baja 13 puntos porcentuales en 3 meses. Es un número muy grande, ¿no? Hay algunas ciudades donde el impacto es importante, ¿no? Como les mencionaremos ahorita, como Culiacán, el propio Valle de Toluca, ¿no? Naucalpan, Nezahualcóyotl, que me llamaron un poco la atención, pero pasar del 61.5% en marzo al 52.6% en el mes pasado, se me hace un brinco grande, ¿no? En esa percepción. O sea, quiere decir que nos sentimos más seguros los mexicanos. Bueno, yo diría que nos sentimos inseguros todavía. A ver, el 60% de los mexicanos vivimos con miedo. Esa es la realidad absoluta. Y es un número fácil de medir porque 6 de cada 10 6 de cada 10 no se sienten seguros. no están seguros, no tienen la seguridad del camino, si van a regresar, dónde están, no tenemos la certeza de dónde andan nuestros hijos, no tenemos la percepción de que están seguros cuando están fuera de casa, etcétera, etcétera. El 60%. Ya eso es una calificación reprobatoria desde cualquier perspectiva. Alguien diría, hace 3 meses estábamos peor, ¿cierto? Todo indica, de acuerdo con el INEGI, que hace 3 meses estábamos peor. Pero por eso digo, de Guatemala a Guatepeor. Ahora, la pregunta que uno se formularía es, ¿qué pasó durante estos 3 meses para asumir que estamos mejor? Y francamente, al revisar qué pudo haber pasado, no hay, los invito a que nos refuten esto, pero no hay una toma de decisiones, una medida legislativa, administrativa, presupuestaria, policíaca, no hay una acción que pueda explicar una relación causa-efecto. Estábamos así, hicimos esto, ahora estamos así. Pareciera que es el resultado un poco de la magia y del buen deseo de todos y de las buenas percepciones. Hay un solo hecho objetivo, medible, verificable, que asociado a este fenómeno. Y ese solo hecho es una persistente estrategia de comunicación desde el gobierno federal, continuada por los gobiernos de los estados, para asegurar que están descendiendo los homicidios dolosos en nuestro país. Sin embargo, esa afirmación no se sostiene por la realidad, con cifras del propio INEGI en otros estudios. No es cierto. Pero insisto, cuando uno revisa las acciones de gobierno, las acciones gubernamentales, para tratar de encontrar cuál es la relación lógica y la causa-efecto, la relación causa-efecto entre hace 3 meses un porcentaje, 3 meses después el porcentaje bajó, no hay ninguna acción gubernamental que lo explique, más que esta estrategia comunicativa que desafortunadamente no se respalda con la evidencia y con la realidad. Claro, hay algunos hechos que pudieron influir, y me atrevo a decirlo, como que empezamos el primer trimestre, con muchos hechos violentos, no en México, sino en otras latitudes, que pudieron, con el paso del tiempo, influir en la percepción de la gente. O sea, si tú sabes que hay una guerra del otro lado del mundo, si sabes que están tomando Venezuela, si sabes que hay unos actos violentos fuera de casa, puedes pensar que entonces también tú corres mayor inseguridad. Eso sería lógico si no fuera analizado con respecto al año pasado, que teníamos la misma percepción de inseguridad del 61% en los mismos meses, y que incluso llegaba al 65%, ¿no? O sea, empezaron algunos puntos porcentuales arriba. Quizás el Mundial tuvo que influir un poquito y que nos dispersamos, ¿no? O nos distrajimos un poco del tema de la seguridad, pero yo creo que lo seguimos analizando en el siguiente bloque. Muy bien. Vamos un parte y regresamos. Corte. Dices, donde sí se es.
Regresamos en Zona de Poder por este tema tan interesante que es la percepción de la seguridad o inseguridad pública, urbana. Y quiero platicarle a Arturo sobre los municipios en los cuales existe una mayor percepción de inseguridad. Y me salta mucho este número porque fíjense que en Irapuato el 91.2% de la población se siente insegura. O sea, prácticamente toda la población se siente insegura. Muy seguido por Culiacán, que tiene el 90.8%, y Reynosa, el 86.6%. Sin embargo, otros municipios u otras ciudades del norte también son las que presentan los mejores índices en cuanto a la percepción de inseguridad, puesto que en San Pedro Garza García solamente el 10.6% siente inseguridad, en Piedras Negras el 13.9% y en San Nicolás de los Garza el 16.9%. Estar abajo del 20% ya no es un número tan alarmante, ¿no? Creo que pues todos quisiéramos nosotros vivir a San Pedro Garza García con el 10% de percepción de inseguridad, pero no es lo viable para el país. No cabemos todos allá. Pero lo que sí cabe, y lo que no hemos hecho, es reproducir lo que hace San Pedro Garza García en materia de seguridad en los otros 2.500 municipios. Eso sí podríamos. Inexplicablemente no lo hacemos. Fíjense. Y eso genera una teoría equivocada que ha venido marcando las decisiones gubernamentales de los últimos años, especialmente en los últimos 8 años en el país. El gobierno federal dice que está combatiendo la inseguridad porque combate las causas. Y dice que combate las causas entregando recursos económicos a las personas más necesitadas. Eso es un error. O sea, lo que están haciendo es que quien no necesita roba. Exactamente, y ese es un error. O sea, el gobierno que está convencido y ha tratado de convencernos de que la pobreza produce inseguridad, que hay que salir de la pobreza para entonces generar seguridad. Y es exactamente al revés. Hay que generar un entorno seguro para generar riqueza. Y no es un juego de palabras, sino es que lo diga yo. La evidencia universal a lo largo de la historia de las civilizaciones es esa. Una civilización que genera seguridad y confianza, Estado de Derecho, reglas claras, certeza, sistema de justicia, igualdad jurídica de las personas, esa sociedad genera riqueza. O sea, lo que están diciendo es que el pueblo bueno no está bueno. O sí lo No, es, sí, el pueblo pero bueno nos estamos es bueno. contradiciendo. No, el pueblo bueno es muy bueno. El pueblo bueno siempre será bueno. Nada más que el pueblo bueno necesita un sistema de justicia. Para que el pueblo bueno no solo sea bueno, sea próspero, sea rico, sea generoso, reparta dinero, viva, no solo sobreviva, sino que viva. Y entonces empiece a preocupar por las cuestiones estéticas y quiera vivir mejor y aspire cada vez más a estar mejor. Entonces, la hipótesis del gobierno es una hipótesis equivocada y falsa. Tú no puedes generar una especie de igualdad asumiendo que el resultado de esta va a ser la seguridad. Tú tienes que generar condiciones de seguridad y de certeza, claridad en las reglas, para que el pueblo bueno genere su propia prosperidad. Es exactamente al revés. Insisto, ¿cuáles son los pueblos más prósperos del planeta en la actualidad y en lo anterior? Los pueblos donde hay mayor seguridad. Tienes que generar un ambiente de seguridad para que se pueda generar la riqueza. Y que sí, el pueblo bueno sí es bueno. Somos muchos más los buenos que los malos. A ver, Lo platicamos detrás de cámaras. Son muy pocos realmente los reales criminales, los que realmente están poniendo en jaque a las ciudades con respecto a la población que tiene cada una de estas ciudades. déjame darte unos Ya datos. nuestros policías saben dónde están. Así es. Mira, déjame darte unos datos de otra encuesta del INEGI, la ENVIPE que ya mencionamos. En nuestro país, el año pasado se cometieron 30 millones de delitos, dicho por el INEGI. 30 millones de delitos. Y no hay 30 millones de delincuentes. Por supuesto que los delincuentes son una población mínima. El universo criminal son una minoría en este país tan grande, lo mencionaste tú al inicio, de 130 millones de habitantes. Pensemos en una ciudad como Toluca.
Números cerrados, 1 millón de habitantes. 1 millón de habitantes, una ciudad donde, de acuerdo con otro estudio del INEGI, se cometen en un año alrededor de 120,000 delitos. Ojo, para que no se alarden en el ayuntamiento. Son los delitos que se cometen, que no quiere decir que son los delitos que se denuncian. Ese es otro tema. Que el gobierno está viendo lo que se denuncia y la gente está padeciendo lo que sucede en la realidad, que es mucho mayor, porque se denuncia, fíjate, para el caso de Toluca se denuncia menos del 5% de los delitos que realmente ocurren. Lo que se sucede y lo que se conversa. Así, y lo que le pregunta es, Cuando en una casa, en un hogar de 5 personas, en promedio, de 5 personas, una es victimizada, pues las 5 se sienten victimizadas. La percepción se multiplica. exacto. No. Por eso el INEGI pregunta, si conoces a alguna persona en tu familia ha sido víctima de delito durante los últimos 3 meses. Y el dato es demoledor. Para el caso de Toluca estás hablando que en una cuadra donde hay 10 casas, en 4 casas de esas 10 hay una persona que fue víctima del delito. Bueno, la media son 30%. Así es. Pero 3 personas. Exacto, pero ese Toluca tiene una percepción de inseguridad del 70%. Tú mencionabas que la media nacional es del 59%. 59%. Y Toluca tiene 11% más. O sea, estamos peor que el promedio nacional. 71% es la percepción de Toluca de inseguridad, Es correcto. pero que bajó 4.5 porcentuales. Sí, es porque en marzo era del 75.5%. Y al rato va a volver a subir. Desgraciadamente, cuando uno revisa los resultados de la ENSO a lo largo de los últimos 10 años, siempre se mantienen haciendo un margen. Ha habido mejoras, como a reportar este trimestre, y las ha habido mejores en otras épocas, pero después vuelve a repuntar. ¿Y por qué vuelve a repuntar? Porque no ha habido el cambio estructural que se requiere. Lo que ha habido son, pues, ayuntamientos, presidentes, directores que le echan más ganitas que otros. Momentos coyunturales, que pasan cosas, que distraen, en fin. Pero no hay un cambio estructural, siempre son pequeñas variantes. Si lo analizamos como un electrocardiograma, Y una mejora en la comunicación de la seguridad, tal vez. no sé, no me atrevería a asegurarlo. Lo que sí te puedo decir es que son variaciones marginales, a veces como ahora estadísticamente significativas, pero siempre inaceptables. Es decir, no podemos irnos con la finta, y algo que un gobierno no puede, no debe, vanagloriarse de que bajamos del 75% al 70% o al 71%. Porque otra vez repito, es presumir que estábamos mal y seguimos mal. Fíjate que hay municipios del Estado de México que es el más poblado y municipios muy poblados que me llamaron mucho la atención. El caso de Nezahualcóyotl, claro, que pasó del 55.5% al 41%, o sea, 14.2 puntos porcentuales. Es muchísimo. Pero en Nezahualcóyotl hay un antecedente. A principios de este siglo, Nezahualcóyotl ocupaba el lugar de San Nicolás de Logarza, de San Pedro Garza García. Era un lugar muy seguro. Era el municipio más seguro del país. Porque además fue un municipio hecho de alguna forma en ciertas áreas a medida, ¿no? O sea, que se reconstruyó ese municipio, se urbanizó. Sí, aunque no fue la razón. Recordemos que muy en el origen Nezahualcóyotl era sinónimo de peligro. Bandas juveniles, muy peligroso andar allá, lo cual era cierto. Pero después ocurrió un cambio muy significativo en el manejo de la policía municipal. Ahí hay una historia de éxito muy interesante y muy bonita donde Nezahualcóyotl empezó a hacer varias cosas importantes que no lo sé, pero no me extrañaría que estén implementando ahora. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo qué hizo Nezahualcóyotl? Fue el primer municipio, y que yo conozca, nada más hay 2 hoy en el Estado de México, que lo primero que hicieron fue medir su inseguridad. Medir su inseguridad. Si tú le preguntas ahorita al director de seguridad pública municipal en cualquier municipio, oye, ¿cuál es el universo criminal? En otras palabras, ¿cuántos delincuentes hay en tu municipio? Me temo que la mayoría de ellos no lo saben. Nesa lo sabía. Y lo sabía porque además lo sabía, Nesa está subdividido en 100 sectores. El directorio municipal está subdividido en 100 sectores de la policía municipal. Y entonces Nesa sabía exactamente cuántos delincuentes había en cada sector. Y de entonces sabía a qué se dedicaban. Tenía un padrón criminal. Y entonces, si tiene un padrón criminal, podía hacer algo que hoy casi ningún municipio hace. Le quito el casi, ninguno. Investigación. Porque entonces sabía qué investigar a cada quien.
Ese tipo de cosas fueron una historia de éxito que hicieron Tenesa un municipio muy seguro, que fue el modelo nacional a seguir y a copiar en todo el país. Hubo otro esfuerzo interesante años después en Morelia. San Pedro García García se mantiene durante los últimos años con un modelo de características similares. Todo esto lo comento para decir algo. Sí se puede mejorar la seguridad pública y llevar la violencia a niveles de tolerancia por debajo del 10%, como cualquier ciudad europea. Ese sí se puede mencionar como el ICC. Y sí, sí. Escuchamos este año. Vamos a Monforte y regresamos con este tema que está buenísimo. Gracias. Santa Mónica, ven a disfrutar, tradición que te va a encantar. Santa Mónica, sabor que conquista el paladar y te acompaña en cada ocasión. Entre familia, amigos y un buen rato, todo sabe mucho mejor. Santa Mónica, ven y prueba más, tradición que te va a encantar. Cada platillo tiene un gran sabor, momentos que son mejor. Santa Mónica sabe ahogar. Regresamos con ese tema tan interesante en Zona de Poder, que es la percepción de la seguridad pública. Y es que, hablando de ello, las mujeres viven otro escenario. El tema de género también impacta de diferentes maneras, porque los números se disparan cuando se trata de las mujeres. Y es que han expresado en esta encuesta si en algunos casos los hombres se sienten con un 50% de percepción de inseguridad, en las mujeres ese 50% escala hasta el 70%, es un 20% más. O sea, es más peligroso ser mujer que hombre, o por lo menos en la percepción, en México. Me temo que no solamente en la percepción. ¿Tú qué opinas? Sí, sin duda la violencia en contra de las mujeres es una realidad con la que no hemos podido batallar. Y te diría algo más. Lo lamentable es que aunque ha habido una suerte de toma de conciencia de este fenómeno, que es inaceptable, lo hemos querido atender con planteamientos de política pública, es decir, de acciones de gobierno, que están basados en el pensamiento mágico, que son puras mafufadas, sí, o sea, son de risa, como crear policía de género, como si al cambiarles el uniforme, eso va a disminuir la violencia contra las mujeres, o como crear patrullas marcadas de rosa, como si eso fuera a disminuir la violencia en contra de las mujeres. Lo que evidencia, parte, o sea, yo creo que ayuda, pero no es algo definitorio. Yo creo que no, yo creo que tienes que ver a la sociedad como una misma, ¿no? O sea, aunque ahí se llama de género subyacente, claro, tienes que brindar seguridad a toda la sociedad. Sí, pero también no puedes negar que hay un fenómeno, y tú decías el tamaño tan grande, de que esta violencia se agudiza en contra de las mujeres. Entonces, lo que queda claro es que los gobernantes, incluyendo los directores de la policía, no entienden el fenómeno. Y como no entienden el fenómeno, se les ocurren puras puntadas para resolverlo. Y entonces dicen, tenemos 3,000 cámaras, pero esto no cambia. Y tenemos 4,000 no sé qué, y más patrullas, y equipamiento, y uniformes, policía de género, talleres de género, talleres sobre nuevas masculinidades, etc. En el análisis de políticas públicas nos damos cuenta que todas esas ocurrencias están basadas en buenas intenciones, en el mejor de los casos, pero no están basados en evidencia. ¿Cuáles son las evidencias que nuestros amigos de los ayuntamientos, los presidentes y las presidentas municipales, los directores de la policía deberían de tomar en cuenta? Primero, lo que deberían tomar en cuenta deberían conocer el tamaño real del fenómeno criminal en su municipio. Y esto es relativamente sencillo. Es tomar la encuesta del INEGI, que es un instrumento público, tomarlo y aplicarlo en todo su territorio municipal para que haga lo que alguna vez hizo NESA.
lo que hace San Pedro Garza García periódicamente, lo que hizo la ciudad de Morelia entre el 2015 y el 2017. Medir periódicamente el fenómeno criminal y no esperar a ver qué cachan de la información que hace el INEGI, sino generar sus propios datos. Y con base en ellos, las policías han generado una gran cantidad de información que desafortunadamente tiran a la basura. Si revisaran sistemáticamente, por ejemplo, los registros de las detenciones que han hecho solo el mes pasado, yo les aseguro que el mes pasado ya visitaron detenidos, ya detuvieron algunos de los peores criminales que hay en el municipio. Nada más que los detuvieron pues por un conflicto entre borrachos, por un asunto de violencia, por un asunto de tránsito, por un robo menor, por cualquier cosa que la malvivencia de estas personas los llevó a visitar la policía. Pero como no tienen este conocimiento previo, no lo han podido vincular en sí, relacionar con delitos más graves que han ocurrido y que corresponden a denuncias que les han presentado. Entonces, esta ignorancia con la que trabajan las autoridades se tiene que sustituir con la información que ellos mismos tienen, pero que dejan a un lado. ¿Por qué? Quienes me están escuchando pensarán, es que la policía municipal no puede hacer nada de lo que dice este señor en Sinergia TV, porque la ley se los impide, porque el artículo 21 de la Constitución dice que la investigación de los delitos corresponde a las policías bajo el mando y conducción del Ministerio Público. Y estas últimas 5 palabras toman como pretexto para no hacer nada. Se les olvida la las bolita ideas. unos a otros. Las policías municipales le echan por la bolita al Ministerio Público. Y el Ministerio Público hace muy mal su tarea también por razones de otra índole, entre otras, pues porque no les da para atender a nivel nacional. Tenemos 16,000 ministerios públicos en todo el país. Y tenemos 300 millones de delitos. Es imposible. Pero tenemos 500,000 de policías hablados de manos. Y que la seguridad pues cuesta mucho. Y te invitaría a que eso lo platiquemos en otro programa porque me interesa mucho. Hablemos sobre cuánto nos cuesta llevar a alguien que cometió un delito a la cárcel. Porque es una suma gigante. Hoy no se las decimos, pero luego estamos analizando, es enorme. En tanto el equipamiento, lo que se le paga a los policías, las estructuras, la burocracia y el sistema judicial. O sea, es una millonada lo que nos cuesta llevar un borrachito a la cárcel, ¿no? Es tan caro, es tan caro que haciéndolo bien sería más barato. Sería mucho más barato. Siguiendo con el tema de la encuesta, fíjate que la encuesta Puro y Público que nos acompaña nos marca que donde la gente más siente inseguridad es en los cajeros automáticos, en las calles, en el transporte público, en las carreteras y en los bancos. O sea, lugares relacionados con la obtención de dinero, con el manejo de dinero, de recursos y con la transportación. ¿No? ¿Es correcto? Entonces, eso es algo peligroso, ¿no? Porque entonces, si frenamos el tema de inseguridad, también estaríamos ampliando las posibilidades de la gente de movilizarse, pero también de poder incrementar económicamente su estilo de vida. Y entonces vuelvo que si un ayuntamiento tuviera esos datos específicos de su territorio, ya podría ser, por ejemplo, el patrullaje focalizado, el patrullaje con objetivos y evaluar el rendimiento de su patrullaje. Y no como hacen ahora, que es pasear, un poco a ver qué se encuentran. Y a veces hasta se tropiezan con un delincuente, muy en contra de su voluntad. Lo último, las patrullas ya son eléctricas, ¿no? Ya no las... Bueno, pues gasten menos gasolina, pero no las gastan. En ese sentido, fíjate que la gente en quien menos percibe que esté haciendo bien su trabajo, se siente más segura, tiene mayor confianza, es en la policía municipal. Es a quienes perciben como menos confiables dentro de las corporaciones policiales. Sí. A quien más seguridad le tenemos, o mayor confianza le tenemos, es a la Marina con el 84%, al Ejército con el 82%, con el 72% a la Guardia Nacional, y solamente un 54% de la población le tiene confianza a las policías municipales, que pues son el primer siguiente, ¿no? O sea, la primera línea de seguridad para la cual tenemos contacto en los barrios, en las colonias, en las casas. Y esa es la razón por que la gente desconfía. Porque es a la policía que ve más. Yo les preguntaría a las personas que viven en la ciudad de Toluca, ¿cuándo han visto un marino en la calle?
¿Cuándo lo viste un marino haciendo una detención? Y yo cuando lo veo me asusto, porque digo, por agua están aquí. Tal vez como nunca lo han visto, o pocas veces lo han visto, pues se tiene una buena impresión de ellos, porque nunca han visto qué hacen. En cambio, la policía la ve todos los días, conocen al policía de su barriada, de su barrio, de su colonia, etc. Y entonces somos desafortunadamente más severos con la policía municipal. Pero déjame decirte algo. Todas las policías del país, las municipales, reciben el financiamiento público que reciben sus respectivos ayuntamientos son 20,000 millones de pesos si la sumemos a todas. 20,000 millones de pesos. Ok, parece mucho. La Guardia Nacional le damos 130,000 millones de pesos. Nada más que la Guardia Nacional son 170,000 personas. Y los uniformados que tenemos en calle son 400,000. O sea, la policía municipal la tenemos muy desatendida, muy mal pagada, y además la tenemos en términos de percepción social, de valoración, muy mal calificada. Pero ahí les va un dato interesante. De cada 10 detenciones, de las pocas detenciones que sí se hacen en el país, de cada 10, 8 las hacen las policías municipales. Pues sí, Arturo, pero tampoco yo lo que he visto a alguien de la Guardia Nacional o de los Marines o del Ejército pedirme una mordida porque me pasé un alto, ¿no? Bueno, O porque sí me lo pasé, sino porque están haciendo su operativo para... pero en Internet sí hay muchas evidencias de actos de evolución y desafortunadamente de cuestiones más graves de la Guardia Nacional. Porque fíjate que donde más percepción de confianza le tienen a lo municipal es justamente la de tránsito, Claro, pero es que ya nada más faltaba que la Guardia Nacional la pongamos a hacer eso. Ya nada más faltaba. O sea, de por sí no hacen nada. No detienen más que a menos del 1% de las detenciones. Nos cuestan una fortuna. Se construyeron sus enormes cuarteles, como algunos que tenemos cerca en la de la zona metropolitana. Y no da resultados porque la percepción no mejora sustantivamente. Hubo este trimestre una mejora paliativa en comparación con años de deterioro permanente. Ojalá que esto sea el inicio de una tendencia. Me encantaría. No hay razón lógica para asumir, no hay una teoría causa-efecto para asumir que esto será una tendencia. Más bien, lo que los antecedentes nos dicen es que repuntará en 1 o 2 trimestres, repuntará la violencia y volverá a los niveles donde siempre hemos estado. En el caso de Toluca, entre el 65 hasta el 85% nos llegado a estar. Entonces, la posición principal, insisto, es, déjame decirte así, la única solución que tenemos es fortalecer la policía municipal. Hasta la presidenta Claudia Sheinbaum, porque no se me vengan así tan duras las críticas, les aviso a la presidenta Claudia Sheinbaum, el jueves pasado y el viernes pasado, revisen la mañana, lo dijo. La Guardia Nacional no puede sustituir el trabajo de las policías municipales. Entonces, es por ahí, yo te lo diría distinto. ¿Qué hacen en los países donde la seguridad está abajo del 10% por la inseguridad, pero la percepción de inseguridad está abajo del 10%? Confían en sus policías municipales. Hasta países de corte centralista, como Francia y España, hoy están generando policías municipales con el nombre respectivo a la geografía, división política local, ¿no? Pero es la policía de proximidad donde está la solución a los problemas más grandes de inseguridad. Llamémoslo como lo llamemos a las corporaciones, hay que hacer un cambio interno de la seguridad en México desde lo más cercano que son los municipios hasta la federación. Arturo, ese tema nos da para mucho más. Yo te invito a que lo platiquemos aquí en Zona de Poder cada trimestre que tengamos estas encuestas y en septiembre, que sale la otra encuesta, podemos analizarla también. Me encanta la idea. Remataré más con lo que bien acabas de decir. Como cualquier obra importante, la seguridad pública se construye de abajo hacia arriba, no al revés. La solución no viene de la Guardia Nacional hacia abajo. La solución va de las policías municipales hacia arriba. Muy buena reflexión, nos quedamos con ello. Esto fue Zona de Poder, los invitamos a seguir por la programación de Sinergia TV. Es un gusto, Arturo, como siempre, tener esos espacios contigo. Un gustazo, gracias, Teo. Gracias.